Como recordarán, la semana pasada comenzamos con el orden Hemiptera, viendo en particular el suborden Heteroptera, en el que agrupamos diferentes tipos de chinches y vinchucas. Esta semana vamos a continuar con el orden Hemiptera, pero vamos a profundizar particularmente en los otros dos subórdenes que forman parte de este grupo, que son los subórdenes Aukenorhyncha y Sternorhyncha. Los contenidos se encuentran divididos en 4 módulos. En el primero desarrollaremos el suborden Aukenorhyncha, vulgarmente conocidos como chicharras y chicharritas. En los siguientes vamos a estudiar Sternorhyncha, el suborden Sternorhyncha, profundizando primero en el estudio de pulgones y luego en moscas blancas y cochinillas. Finalmente vamos a dedicar el módulo 4 a las particularidades que presentan los insectos cuando actúan como vectores de enfermedades y la importancia agronómica de conocer las diferentes modalidades de transmisión. Los objetivos que nos planteamos para el presente práctico son reconocer las características generales de estos dos subórdenes, Aukenorhyncha y Sternorhyncha, y dentro de estos dos grupos reconocer las principales familias y especies de interés agronómico. También los daños y síntomas que ocasionan este tipo de insectos y finalmente focalizarnos en aspectos biológicos que sean relevantes para establecer medidas de manejo adecuadas a cada grupo. Pero antes de empezar en sí, con los dos grupos que vamos a estudiar hoy, vamos a repasar algunas características del orden Hemiptera que nos ayudan a agrupar y a comprender la biología y el comportamiento de estos insectos. Una de las principales características que reunían todos los individuos del suborden Hemiptera es que presentan un aparato bucal picador suctor. En este tipo de aparato bucal, las mandíbulas y las maxilas se encontraban transformadas a estiletes, formando como un sorbete a través del cual el insecto se alimenta, y el labio inferior se encuentra modificado a un rostro que es como un estuche protector de los estiletes. Conociendo el tipo de aparato bucal, podemos inferir entonces los daños y los síntomas que pueden provocar este tipo de insectos. Por un lado, producen un daño directo, que es el propio de la alimentación, que es la inyección de saliva tóxica. La saliva, si recuerdan, presentaba diferentes tipos de sustancias como enzimas y hormonas que terminaban causando deformaciones en los tejidos que eran afectados. Y a su vez la extracción de savia. Y este tipo de aparato bucal termina siendo casi perfecto para la transmisión de enfermedades, por lo que este grupo de insectos, los que presentan el aparato bucal picador suctor, son los que, como veremos más adelante, presentan mayor importancia como vectores o transmisores de enfermedades a las plantas. ¿Cuáles van a ser entonces los síntomas vinculados a este aparato bucal? Bueno, precisamente aquellos asociados a la acción de la saliva tóxica. Por ejemplo, se observa la deformación de los tejidos afectados. En hojas se puede ver clorosis, ampollado, y en tallos, por ejemplo, se puede notar un acortamiento de entrenudos. Ahora bien, sabiendo que la característica que comparten los ejemplares del orden Hemiptera es el tipo de aparato bucal, resta saber cómo diferenciamos los subórdenes dentro del grupo, que en realidad está vinculado al lugar desde el cual se proyecta el rostro. Por ejemplo, en el suborden Heteroptera, las chinches y vinchucas, el rostro emerge desde la parte anterior de los ojos, mientras que en Aukenorhyncha emerge desde la parte posterior de los ojos, es decir, desde la parte de abajo de los ojos. Y finalmente, en el suborden Sternorhyncha, el rostro se proyecta desde las coxas del primer par de patas. Comenzamos entonces con el suborden Sternorhyncha, chicharras y chicharritas. Algunas características propias de este suborden es que presentan antenas cetáceas. Además, como iremos viendo a lo largo del desarrollo de este módulo, todos los ejemplares son fitófagos, es decir,
que no vamos a encontrar ejemplos de enemigos naturales. A este suborden pertenecen las vulgarmente conocidas como cigarras y también las chicharritas. En ambos casos, este grupo de insectos suelen caracterizarse porque son insectos que son buenos voladores, bastante móviles y sobre todo las chicharritas suelen ser inquietas y saltarinas. Las cigarras o chicharras, o también conocidas como coyullos, pertenecen a la familia Cicadidae. Este grupo, al igual que todos los ejemplares del suborden, presentan 3 pares de patas caminadoras y 2 pares de alas membranosas, que estas alas, como característica, tienen las nervaduras bien marcadas. El daño causado por este tipo de insectos está vinculado principalmente a su acción exfoliatriz, es decir, a la succión de fluidos de la planta. Principalmente se suelen alimentar de xilema, pero también las hembras producen daño al colocar los huevos por debajo de la superficie de ramas, dejando lesiones visibles. Este grupo de insectos presenta una metamorfosis incompleta del tipo hipometabolia, es decir, que transcurren parte de su vida por debajo de la superficie del suelo. Entonces, las hembras adultas colocan los huevos en ramitas. Una vez que eclosionan, las ninfas de primer estadio se liberan y caen al suelo. Y allí cumplen sus diferentes estadios ninfales, alimentándose desde las raíces de las plantas. Estos estadios ninfales pueden llevar desde algunos meses hasta años, hasta que finalmente llegan al último estadio ninfal, que es el que sube nuevamente a la superficie. Una vez que salen a la superficie, realizan una última muda desde donde va a emerger el adulto. Esas mudas muchas veces se suelen ver que quedan colgadas en las cortezas de los árboles. Y el adulto empezará nuevamente el ciclo. Estos insectos suelen ser plagas en plantas leñosas principalmente. En nuestro país se reportan algunas especies que pueden ser plagas en yerba mate. El otro grupo de importancia en el suborden Auquenorrhynca son las chicharritas, que, como veremos, están representadas por diferentes familias. Al igual que las cigarras, presentan 3 pares de patas caminadoras y 2 pares de alas membranosas, a excepción de la familia Cercopidae, como veremos más adelante, que en realidad presentan el primer par de alas transformadas a tegmen. Son insectos bastante más pequeños que las cigarras y muy móviles. Cuando uno las molesta, tienden a saltar y a volar rápidamente. Al igual que las cigarras, presentan metamorfosis incompleta, pero en este caso es del tipo paurometabolia. Es decir, que pasan por los estados de huevo, ninfa y adulto, compartiendo los estadios juveniles con los adultos, los hábitos y los espacios en donde se desarrollan y viven. Algunas de las especies de este grupo son importantes por su daño directo, es decir, por la extracción de savia y la inyección de saliva tóxica, pero también hay muchas que son reconocidas e importantes como vectores de enfermedades, es decir, por el daño indirecto de transmisión de patógenos a los cultivos. En este grupo podemos identificar 4 familias de interés agronómico que vamos a ir desarrollando a continuación. Presentaremos primero a la familia Cicadelidae. Como principal característica diferencial, esta familia presenta una doble hilera de espinas en las tibias del tercer par de patas. Esa es una de las formas a través de la cual podemos diferenciar ejemplares de esta familia. En esta familia vamos a encontrar ejemplares de importancia por el daño directo que pueden causar, la extracción de savia, la inyección de saliva tóxica. Por ejemplo, hay algunos casos de cicadelios que son plagas o pueden ser plagas en hortícolas o en cereales. Pero en realidad, en muchos casos, estas chicharritas son más reconocidas por su capacidad de transmitir enfermedades, es decir, a través de su daño indirecto. Vamos a encontrar entonces especies de cicadelios vinculados a la transmisión de virus, de bacterias o de fitoplasmas a diferentes cultivos como por ejemplo frutales, maíz y alfalfa. Otra familia de importancia agronómica es la familia de Alfacidae. Este grupo presenta como característica diferencial un espolón
al final de las tibias del tercer par de patas. En nuestro país, una de las especies más importantes es Delphacodes cuchelli, reconocida por transmitir el virus del mal de Río Cuarto, que es una virosis que cíclicamente causa pérdidas de importancia económica en maíz. Como vemos, si bien en algunos casos estas familias pueden ser importantes por su daño directo, principalmente se les reconoce por su daño indirecto como vectores de enfermedades. Finalmente, dentro del suborden Auquenorrinca podemos encontrar otras dos familias de interés agronómico. La familia Cercópide, conocidas también como chicharritas de salivazo, suelen ser de importancia en pasturas. Estas, como comentábamos al comienzo, presentan el primer par de alas transformadas a tegmen. En este caso, el daño es provocado principalmente por las ninfas que consumen elevados volúmenes de savia, cuyos restos van eliminando como una excreción. Esa excreción se va acumulando en forma de espuma y por esta razón es que se les reconoce como chicharritas del salivazo. También nombraremos a la familia Nembrasidae, cuya característica principal es el gran desarrollo que presentan del pronoto en la región dorsal del tórax. Muchas veces esta estructura llega a cubrir incluso parte del abdomen. En esta familia se destaca Acereza brunicornis, que en realidad en nuestra zona está vinculada a la transmisión de algunas enfermedades en alfalfa. Así terminamos entonces este primer módulo, donde repasamos las principales características del orden Hemiptera y estudiamos y profundizamos en grupos de importancia agronómica del suborden Auquenorrinca. En los siguientes módulos desarrollaremos el suborden Sternorrinca, entre los que se encuentran pulgones, moscas blancas y cochinillas. Nos vemos.